Hola y bienvenidos a el primer video en la nueva serie sobre el Shabbat. Me da gozo poder traerles el fruto de todos los estudios que he hecho sobre este día de reposo que encontramos en Deuteronomio 5:12. Una cosa en el principio que quiero mencionar es que en algunas versiones dice el día sábado. Yo creo, en mi opinión, esta es la causa de mucha confusión en cuanto a este mandamiento de nuestro Padre en Deuteronomio 5:12. Entonces, lo que es mi deseo sobre los próximos, tal vez muchos videos, es explicar lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento. Vamos a investigar muchos versículos y pasajes en diferentes libros de las Escrituras donde nos hablan sobre el día de reposo. Y vamos a ver el cambio entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces espero que todos ustedes están listos para este viaje que vamos a tomar sobre las próximas semanas y meses en cuanto a este hecho sobre el día de reposo. Entonces vamos a dar inicio y vamos a empezar. Entonces, Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos y estudiar tu palabra sobre un asunto muy importante para nuestras vidas, un día de descanso donde podemos enfocarnos en ti, en tu obra en nuestras vidas, también enfocarnos en un descanso para nuestra persona, nuestra alma, nuestro ser, para poder durar los otros 6 días en este mundo que son difíciles muchas veces, no solamente a causa de nuestros trabajos, sino a causa de todas las tribulaciones que están en este camino estrecho. Padre, ayúdanos a entender tu palabra por medio de tu Espíritu, y como nuestro Señor siempre dijo, el que tiene oído para oír, que oiga. Y Padre, espero que abres nuestro entendimiento para poder escuchar bien y poner en práctica las cosas que aprendemos cada semana mientras que estudiamos tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Aquí en el principio, mi deseo es hablar sobre algunos argumentos que han surgido sobre los años en cuanto al día séptimo o el día primero, porque hay mucha controversia en cuanto a cuándo tomar un descanso, y no sé por qué es así, porque la palabra Shabbat solamente quiere decir descansar o reposo, y entonces vamos a estudiar mucho sobre, aquí en el principio, sobre los argumentos que muchos tienen en cuanto a celebrar o lo que nosotros llamamos el sábado o el domingo. Y otra vez quiero mencionar, porque esto es muy importante, la palabra sábado no es la palabra bíblica, es una palabra adoptada del paganismo, obviamente. Todos los días de la semana vienen de esto, pero como vamos a ver muy pronto en este video, que estas cosas sobre los días de la semana empezaron después de la segunda época. Entonces lo que vamos a ver es lo que hicieron en la primera época y antes. Entonces vamos a ver. Los recursos para esto es de una revista en línea que se llama Proclamación, publicado por un ex adventista. Esta persona estudiaba mucho sobre el séptimo día, y por eso salió de esta falsa doctrina que enseñan ellos. Y quiero leer algunos de los hechos que este autor encontraba en su estudio sobre el día séptimo. Las preguntas y respuestas fueron tomadas de unas respuestas a una carta que fue escrita por un pastor adventista del séptimo día en 1911 al 13. Entonces, estas respuestas son bien viejas, pero estos eruditos
tienen respuestas en cuanto al sistema pagano que utilizaron para los días de la semana. Y entonces las preguntas y respuestas tienen que ver con lo que hicieron en la primera época. Entonces quiero leer lo que encontré. Primero tengo respuestas de un señor que se llama F.N. Price. Él trabajaba en el Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas para el Museo Británico en Londres, Inglaterra, y su respuesta es de la fecha 21 de diciembre de 1911. Entonces, le hicieron estas preguntas. ¿Tuvieron algún día especial de la semana en que las personas iban a los templos a rezar o hacer ofrendas? Obviamente para nosotros este es muy importante porque si guardaron en la primera época o anteriormente, si los paganos guardaron un día en particular para adorar a sus dioses, y este es el día que nosotros hemos adoptado. Entonces, la respuesta de este erudito del Museo Británico es esto. Tanto para griegos como para romanos, el mes era una unidad de días, no la semana. El calendario griego variaba en diferentes estados, pero el mes generalmente se dividía en 3 periodos de 10 días. Los romanos contaban a partir de 3 puntos fijos en el mes: el calend o primero, los nones quinto o séptimo, los idus decimotercero o decimoquinto, y estas divisiones en sí mismas no tienen significado religioso. Obviamente para nosotros este es muy importante saber, porque esta pregunta o este argumento que nuestro día domingo viene del paganismo, cuando lo miramos así, entendemos que ellos no tenían un día cuando fueron y dedicaron a sus propios dioses, así como nosotros cada semana lo hacemos, y como los judíos también. Entonces, la segunda pregunta. Como el domingo era sagrado para el sol, el lunes para la luna, el sábado para Saturno, etcétera, etcétera, ¿se rendía culto a esas supuestas deidades en sus propios días particulares más que en cualquier otro día? La respuesta, no. El antiguo culto a los dioses estaba desapareciendo cuando llegó la semana de 7 días. El significado de los nombres de las deidades era astrológico, no religioso. Por ejemplo, si una persona nacía en lunes, la luna influiría en su horóscopo. Pero la luna nunca fue un objeto de adoración común. Pregunta número 3. ¿Tenía Apolo, el dios del sol, entre los romanos o los griegos algún día especial en que se le adorara con oraciones u ofrendas más que en cualquier otro día? La respuesta: había ciertos festivales fijos en varios templos. Estos eran anuales, no semanales. Pregunta número 4. ¿Tuvo algo que ver la reverencia pagana por el domingo para influenciar a los cristianos a seleccionar ese día como su día de descanso? Respuesta: no. Difícilmente se puede decir que hubo alguna reverencia especial por el domingo en tiempos paganos. Entonces, si cada día fue nombrado por un supuesto deidad pagano, o por eso cada día un día sagrado por ellos, adoraron sus dioses todos los días por tomar un día de descanso, obviamente este sería ridículo, porque ellos adoraron el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero como miramos, fue algo anual, no semanal. Y entonces sería ridículo pensar que ellos dedicaron un día de todos los días a los diferentes dioses, porque
tuvimos que preguntar entonces, ¿cuándo trabajaron? Pues obviamente ningún día, si todos los días los pasaron adorando a sus dioses. Entonces el domingo no fue un día más sagrado que cualquier otro y los paganos no reverenciaron ningún día, así como nosotros el día para nuestro Dios. Muy bien. La segunda parte son preguntas y respuestas. Las respuestas vienen de un doctor Casonawíes, curador asistente de arqueología del mundo antiguo, Instituto Smithsonian en Washington, D.C., y de la fecha 23 de septiembre de 1914. Entonces, la pregunta: ¿cuándo se introdujo por primera vez nuestro calendario de la semana entre los romanos y los griegos? Obviamente, para nosotros sería una pregunta muy importante y la respuesta creo que ustedes lo van a ver como algo interesante. Dice, la división del mes en semanas fue introducida en Roma desde Egipto. La fecha es incierta, pero no fue anterior al siglo II después de Cristo. Y entonces, lo que entendemos de esta pregunta y respuesta es que todavía en la primera época, no estaban utilizando los días de los paganos, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cuando miramos el calendario de los judíos, ellos utilizaron la luna y contaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el día 30. Y entonces entendemos que en la primera época todavía fue así. La segunda pregunta: ¿cuándo fue reconocido por primera vez en la ley romana nuestro calendario de la semana, nuestro calendario del sol? La legislación dominical más antigua se promulgó bajo Constantino I en 321 después de Cristo. Entonces estamos hablando en la tercera época. No se conoce ninguna legislación anterior sobre la división del mes. Obviamente muy importante en cuanto a nuestro estudio del Shabbat. Últimamente vamos a escuchar de un señor que se llama Jorge Moore, profesor de Historia Griega y Romana Antigua, Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Entonces, obviamente estos eruditos fueron muy conocidos en sus días por este tipo de estudio. Entonces, la primera cosa que él dice: la semana planetaria en la que los días fueron nombrados por sus regentes, sábado, domingo, etc., fue una invención de los astrólogos. Otra vez respaldando lo que escuchamos de otro erudito. Entonces, probablemente en el siglo II antes o después de Cristo, y no tienen relación con la religión ni influencia sobre ella. Saturno, por ejemplo, no era adorado el sábado ni Júpiter el jueves. Las festividades de los diversos dioses nunca fueron festividades semanales, ni ocurrieron en días fijados por otras divisiones del mes, digamos el 10º día. Entonces, miramos aquí otra vez que fue algo probablemente en el siglo II y no tenía nada que ver con su religión. Número 2 de sus comentarios. El calendario romano se conserva solo desde una época relativamente tardía, cuando se estableció plenamente el culto a las deidades griegas y extranjeras. Hasta donde se puede reconstruir el antiguo calendario romano, parece que los idus de cada mes estaban dedicados a Júpiter, quien tenía además fiestas el 23 de abril, 5 de julio, 19 de agosto, 11 de octubre, 25 de
diciembre. Los festivales de Marte ocurren principalmente en el mes que lleva su nombre. 1, 14, 17, 19, 23, también 27 de febrero, 15 y 19 de octubre. Estos ejemplos pueden bastar para mostrar que ningún principio determina la fijación de estos días. Número 3. Las personas privadas iban a los templos cuando tenían ocasión de ofrecer oraciones o sacrificios o de hacer votos. No había días establecidos para tales visitas, aunque algunos días en algunos templos eran más afortunados que otros. Miraron algunos días como mala suerte. Entonces no fueron estos días, fueron otros días. Entonces, este tiene mucho que ver para nosotros en el hecho de que no tenían un día cada semana dedicado al ir a su templo. Número 4. La semana astrológica aparece por primera vez en escritos griegos y latinos sobre el comienzo de la era cristiana. Se desconocen sus antecedentes. No tenían ningún uso en la vida ordinaria. La abstinencia del trabajo el séptimo día o uno de cada 7 es una institución distintivamente judía. Muy importante otra vez. Quiere decir que los paganos no adoptaron esto, sino que tenían sus propios días que no tenían nada que ver con irse una vez cada semana, sino cuando tenían oportunidad de ir al templo. Número 5. Hablando del edicto de Constantino en 321, cerrando los tribunales el domingo y prohibiendo algunos tipos de trabajo en ese día. Otra vez, notan, esta es la tercera época. No es la primera, no es la segunda, es la tercera. Y dice, es el primer reconocimiento de una semana de 7 días en la ley romana. Los antiguos romanos tenían un día de mercado cada 8 días, cuando los campesinos llegaban del pueblo al mercado, pero en ningún sentido era un día de descanso. Otra vez, todos estos del primer argumento que nosotros hemos adoptado el domingo del calendario romano, ya miramos que este es falso. No adoptamos el domingo como un día para ir al templo y adorar junto como familia en Cristo. No lo adoptamos de los paganos. El argumento número 2. Los nombres de la semana reflejan la influencia pagana sobre el calendario. Mientras que es un hecho con respecto a nuestro calendario, no era un hecho con respecto al calendario de los cristianos del primer siglo. Este es muy importante. Para nosotros sí. Hoy en día los días tienen que ver y reflejan la influencia pagana sobre nuestro calendario de hoy en día. Pero para los judíos y los de la primera época no fue así. Entonces, hay un libro que se llama Los días de descanso, escrito por Houghton Webster. Ustedes pueden buscar todo esto en el internet. Voy a buscar los vínculos abajo en la caja de información. Y pueden buscar estos sitios, aunque están en inglés, y pueden copiar el sitio y poner los vínculos en Google. Y Google va a traducir toda la página de cada uno de estos páginas donde visité para encontrar toda esta información. Entonces, en este libro que se llama Los días de descanso, escribió Webster Houghton. Los primeros cristianos habían adoptado al principio la semana judía de 7 días con sus días laborales enumerados, pero a fines del siglo III después de Cristo, esto comenzó a dar paso a la semana planetaria. El uso de nombres planetarios por parte de los cristianos atestigua la creciente influencia de las
especulaciones astrológicas introducidas por los conversos del paganismo. Así, gradualmente se injertó una institución pagana en el cristianismo. Entonces, este no fue algo de la primera época. Este es importante. Fue algo que se injertó sobre el tiempo. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, al siglo XIV, XV, XVI, en los principios de la reforma, estos hombres empezaron a darse cuenta de que habían salido mucho de lo que practicaron en la primera época. Bueno, yo digo, y es obvio que otra vez la iglesia se ha apartado de sana doctrina. Es por eso que nos encontramos en los problemas que encontramos hoy en día, en la apostasía, porque la iglesia moderna ha apartado de sana doctrina y está siguiendo otra vez secularismo, humanismo, y todos estos ismos que son del mundo. Y entonces hay una necesidad de volver otra vez a las raíces y estudiar la palabra de Dios y escudriñar bien las escrituras para ver dónde la iglesia moderna está fallando, como hemos visto en muchos de los videos anteriores cuando hablamos sobre este asunto. Muy bien. Cuando llegamos a los fines del siglo II, Clemente de Alejandría fue el primer autor cristiano conocido en hacer una referencia indiscutible, indiscutible a la semana planetaria. Entonces, fines del siglo II. Y entonces, otra vez, este fue algo que entró despacito en la iglesia cristiana, no fue algo de noche a mañana. Número 3, en lo que se encuentra en el libro acerca de los días de reposo. Dice, ninguno de los padres que escribieron antes del concilio de Nicea. Este es importante. Hay un grupo de hombres que escribieron antes de este concilio de Nicea, y estos hombres no hacen ninguna referencia a los nombres planetarios. Yo tengo todos los escritos de estos hombres en inglés. Yo estudiaba, no todos, porque son cientos y cientos de páginas de información, pero escudriñé más o menos estos escritos y no encontré en ninguna parte palabras como sábado, domingo, martes, lunes, sino el día primero, día último, cosas así. Entonces, ellos hacen referencia a los días de la semana mediante números como se utilizaron los judíos. Estas son cosas muy importantes cuando queremos entender y también ver nuestro calendario y compararlo con lo que vamos a estudiar sobre el Shabbat. Muy bien. El argumento número 3. La Biblia dice que debemos guardar el sábado como el día santo. Este es un argumento que he escuchado porque en español usa el nombre sábado. Pero como dije al principio, sábado es una traducción en español, no es lo que dice en el hebreo. Es un día que fue traducido de la palabra Shabbat. Y Shabbat quiere decir descanso, no quiere decir sábado. Entonces, cuando miramos esta palabra en el hebreo, yo creo que está causando mucha confusión para la iglesia hoy en día. Ellos llamaron este día el día de Shabbat, día de descanso. Segunda, tal vez es aún más importante. En nuestro calendario actual, ¿cuál día corresponde con lo de los judíos? Nadie puede contestar esto porque es imposible contestar esta pregunta. Y los que intentan contestar esta pregunta están fallando en sus calculaciones porque es imposible saber, porque
Primero, nuestro calendario ha pasado por muchos cambios sobre las épocas desde que iniciaron a usar el calendario. También hay que recordar que Jehová dio a Israel sus meses basados en el órbito de la luna, no del sol. En el hebreo, el término usado para mes y luna tienen la misma conexión como en nuestro idioma. En el hebreo es número 2320, es Kodesh, que quiere decir nueva luna o mes. El nombre aparece en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, 283 veces en el hebreo bíblico durante todos los periodos del Antiguo Testamento. Y el vocablo se refiere al día en que se reaparece la luna creciente. También puede referirse al periodo entre lunas llenas. Entonces nosotros no medimos nuestros días así. Medimos nuestros días del levantar del sol al levantar del sol. Mirando el calendario de nosotros, rápido se da cuenta que la luna llena no siempre cae en nuestro día sábado. Ustedes tienen calendarios. Abre un calendario y pueden checar a ver cuándo es la luna llena del mes septiembre, la luna llena del mes octubre, noviembre, diciembre, etcétera, etcétera, y ver cuál día cae la luna llena. Y así van a ver que es imposible para nosotros saber hoy en día cuál día de los judíos es nuestro día. El día séptimo de ellos es nuestro día en nuestro calendario. Muy bien. Un mes lunar dura entre 29 y 30 días. Muy importante, porque nuestro calendario, los meses duran entre 28 hasta 31. Y sabemos que unos cuantos años tenemos 29 en febrero, 28 en febrero, el mes de agosto, mes de septiembre, tenemos 30, 31, marzo, abril. Todos los meses tienen diferente cantidad de días para hacer la diferencia entre el ciclo, el órbito de la luna y el año. Y entonces, otra vez repito, sería imposible saber para nosotros cuál día de ellos es el verdadero séptimo día hoy en día. Para terminar, quiero leer algo que escribió McClintock y Strong's. Ellos dicen: la semana de los judíos estaba simplemente determinada por el sábado o el día de Shabbat. No hay evidencia de ningún otro día que haya tenido un nombre asignado a él. Entonces, el nombre hebreo es Shabbat. Así lo llamaron. ¿Cuál día? El Shabbat. El séptimo día es cuando celebramos el Shabbat. Entonces, o alguna ocasión particular ligada a él. Los días parecen haber sido distinguidos simplemente por los números ordinales contados a partir del Shabbat. No nuestro día, sino el séptimo día de ellos. Entonces, sábado es la traducción en el español, pero en el hebreo es Shabbat. Bueno, por mientras sé que es mucha información, les voy a dar tiempo para asimilar toda la información y buscar en el internet cuándo utilizaron los días planetarios para el calendario. Ustedes pueden ver que fue después del primer siglo. Entonces, nos da una respuesta a los argumentos de que nosotros hemos adoptado del paganismo el día para adorar. Pero hay mucho más en cuanto a esto, y esto lo vamos a ver sobre los próximos muchos videos. Bueno, por mientras, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.